Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Movimiento Aprendo, a este número 7. Y como veis, esta vez sí que estamos los tres, después de 3 semanas donde hemos fallado de forma alternativa cada uno. Hemos estado ahí, primero falló Diego, luego falló Pepe y luego fallé yo, que estuve la semana pasada en el viaje a la nieve, la Semana Blanca con mi instituto, que de hecho aprovecho para contar que fue bastante bien. Es bastante intensa, de hecho tengo ahí un poco constipado y esta semana me está costando un poco más la rutina, retomar todos los hábitos, la actividad física, el centro, etcétera. Pero vale la pena, es un viaje que yo aconsejo a todo aquel que le guste un poco el tema de esquiar y llevarse el instituto a una experiencia donde estás más de 2, 3 días con ellos, donde se generan muy buenas conexiones y un aprendizaje y unas experiencias que son únicas, desde luego. Y de hecho, aprovechando este tema, lo he utilizado para abrir el podcast con un tema que es el tema de las actividades complementarias y extraescolares dentro de un centro educativo, de cómo programarlas, de cómo sacarle partido y también de cara a los opositores cuando están programando ese punto, que muchas veces no saben qué es realista y qué no, o cuántas debemos poner por evaluación o cuántas, o sea, cómo hacerlo, ¿no? Cómo programarlo. Entonces aquí lo más importante al principio es el cómo. Realmente, luego vosotros ya os iré preguntando para que vayáis diciendo las experiencias que habéis tenido y todo esto, pero lo primero es que en mi caso, por ejemplo, a nosotros nos pasan al principio del curso, a los departamentos, un Excel para poner las actividades complementarias o extraescolares que hemos programado desde el departamento, que luego se oficializarán en lo que es la programación general de aula. Entonces, aquí hay que hacer primero una reunión de departamento para acordar todas estas actividades que se pueden hacer. Y siempre el consejo que doy aquí es siempre poner de más, ¿no? Porque sabemos que cuando nosotros ponemos una serie de actividades y luego queremos poner otra a mitad del curso, luego tenemos que hacer ahí, bueno, pues aprobarla en el claustro y hacer un poco más ese trabajo de burocrático que antes ya estaría hecho si nos hubiésemos curado en salud poniendo actividades de más en esa PGA. Entonces, aquí siempre es poner de más. Luego, lo más importante, hacer un trabajo de contextualización de lo que es nuestro entorno, es decir, dónde estamos, qué tipo de actividades físicas o qué tipo de pruebas o eventos son típicos en esta localidad, los centros deportivos que hay, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, se hace una cross escolar a mitad de mayo o así. Hay sitios donde se hacen gimnastradas. El año pasado aquí en Alcira se hizo el Mundial de Pilota Valenciana. Pues todos estos eventos que podemos mirar tanto a nivel de calendario como que se suelen hacer todos los años, creo que son importantes para cogerlos y poderlos trasladar a una estación de aprendizaje o a una actividad complementaria que pueda ser interesante. Más allá de esto, también me había apuntado varias cosas más, y es que también veamos el entorno que tenemos verde cercano, ¿no? Tanto a nivel de montaña, a nivel de ríos, de espacios verdes en los que podamos hacer pues, carreras o pruebas de orientación, plugin, que es como pues, recoger residuos mientras damos una vuelta a lo que es la localidad o a ese anillo verde que suele haber en ciertas localidades. En este caso, en Alcira, tenemos un anillo verde que es de 6 kilómetros y he programado esa actividad, de hecho, de cara a mayo o así, para hacer esa exploración, ¿no? De lo que es la etapa, ¿no? La ruta, para que el alumnado la conozca y además hacer un trabajo de sostenibilidad en el caso de coger residuos y concienciar en este sentido. Entonces, lo que digo, también las instalaciones, pues si tenemos campos de rugby, pistas de atletismo, parques de calistenia, cualquier tipo de centro deportivo que pueda estar al abasto de la localidad y que podamos utilizarlo para una situación de aprendizaje, creo que es súper importante. Y ahora voy a deciros también un poco las que he programado de cara a este año y también un poco las ideas que tengo de cara a otros cursos, porque al final esto es lo bonito de estar fijo o estar 2, 3 años en un sitio, que vas conociendo el pueblo, vas teniendo ideas y vas generando un poco todas esas experiencias que pueden enriquecer muchísimo al alumnado. En este caso nosotros hemos programado la visita a un centro deportivo, que ya lo hicimos en la primera evaluación, en este caso a un gimnasio con sus actividades dirigidas, también con actividades de tenis, de pádel, etcétera, donde tuvieron varias horas para jugar a estos deportes de raqueta y luego varias horas para tener clases dirigidas con monitores y que conociesen las instalaciones y promover y fomentar pues bueno, que se puedan apuntar a un centro y que tengan esa rutina de actividad física, básicamente. Luego también la visita a un trinquet, que es típica. Luego tenemos siempre actividades acuáticas en lo que es al final bueno, cuando viene casi el verano, que tenemos paddle surf, tenemos, bueno, surf si hay alguna ola, la tabla esta gigante que montan, kayak, bueno, un poco de todo. Luego el viaje a la nieve, que es el que he dicho al principio. También lo de plugin, que también he comentado. Una visita a la Murta, que es una montaña que tenemos aquí cerquita, que es súper, bueno, que está súper bien. Y la tenemos justo cuando acaba el proyecto con segundo de la ESO del Camino de Santiago, donde meteremos ahí también ese trabajo
de orientación, de trabajo de respeto de lo que es el entorno, etcétera. Y luego, ideas que yo también he apuntado de cada año siguiente, tengo el tema del rocódromo, que tenemos un rocódromo aquí en Alcira que montaron hace muy poco, hace un año. Creo que también es una experiencia muy chula. Luego también residencias de tercera edad donde se puedan hacer un trabajo tanto de fuerza como de bailes de salón o cosas así. Luego también me he apuntado el tema del deporte adaptado, si hay algún tipo de club, equipo o persona individual que tenga un cierto nivel en el deporte adaptado y que ya sea viniendo al centro o yendo nosotros a su instalación, conocerlo de cerca. Y luego, pues más cosas, ¿no? Tema de defensa personal, ir a algún tipo de evento deportivo donde se pueda hacer luego un trabajo de crónica de lo que ha pasado o cualquier entrevista a algún jugador, alguna atleta, etcétera. También creo que es una buena experiencia. Y al final, con todo esto, que he puesto varios ejemplos, matizo que para mí es muy importante el tema de las experiencias y de las actividades complementarias porque muchas veces pues, cuesta mucho esfuerzo a nivel burocrático, a nivel de, bueno, de gestión de organización, pues también si vale dinero o no vale dinero, cómo lo ajustas, tema del transporte, bueno, todo esto que sabemos que cuesta tanto, pero sin duda creo que cuando realmente te lo curras, ¿no? Y sale bien y sale adelante este tipo de experiencias y luego tienes un trabajo pre y post de estas actividades, sin ningún tipo de duda es donde creo que ocurre un poco la magia o el aprendizaje o la educación de lo que tú pretendes hacer, ¿no? Entonces, al final creo que merece la pena siempre este esfuerzo. Luego, evidentemente, hay que hacerlo de forma muy controlada y muy alineada con lo que estás trabajando. Y evidentemente, pues no poder hacer más de una o dos por trimestre. Por eso hay que ser tan específicos y eso. Y luego también muy importante, y acabo ya, que es el tema de intentar utilizar otras materias para hacer una excursión o una actividad en la que tú puedas conectar aprendizajes y en ese sentido también tener más apoyo de los profesores y tener menos actividades en total, ¿no? De todas las materias. Y esto es todo. Si no sé si vosotros habéis tenido muchas Te experiencias quería, en este te quería sentido. pedir, Paolo, que no la has nombrado y me enviaste un audio hace no mucho que me dijiste, para mí, el viaje a la nieve o las actividades deportivas que hacías en la nieve es una situación de aprendizaje en su esencia. O sea, coméntalo un poquito Totalmente. porque creo que totalmente lo que decías, eso, que cómo comienzan y al final, o sea, al principio no pueden, luego van progresando poquito a poco. Coméntalo porque eso creo que me interesa y todas las ideas que has dicho al final es la diferencia, ¿no? Entre programar Lonce, que puedes ir metiendo contenido sin ton ni son, a programar con texto, que todas estas actividades, que luego mencionaré también alguna, que depende mucho de lo que tengamos a nuestro alrededor, estamos también ofreciendo formas de movimiento, ¿no? Más allá del horario escolar. Eso es. Sí, al final, lo del tema del viaje a la nieve, yo el año pasado fue la primera experiencia que tuve y claro, al final fue una reflexión que hice a posteriori, ¿no? De hecho, este año, cuando estábamos en septiembre, ya había muchísimos alumnos y alumnas que venían y me decían Preguntaban. la cuenta atrás del viaje. Es decir, que tenían muchísimas ganas de ir y querían ir sobre todo para el tema de esquiar. O sea, ya no tanto el convoy, ¿no? Que decimos aquí, de dormir fuera de su casa y estar con sus amigos, que también, sino el tema de esquiar. Y al final, creo que para que esto suceda, o sea, esta situación de aprendizaje que decíamos y que realmente hay un aprendizaje en los valores asociados a la superación, al compañerismo, a la cohesión, porque es que lo fomenta muchísimo, al final, como digo, tiene que suceder pues, una serie de, bueno, sobre todo que tenga 4 o 5 días esa experiencia, porque al final si nosotros vamos 2 días pues, a una experiencia, rollo, esquiar, ¿no? Y vamos a una estación de esquí que está cerca nuestra, si hay muchos debutantes, al principio, claro, si tú les enseñas durante un día cómo se ponen los esquís, a cómo tienen que hacer la cuña o a cómo bajar una rampita pequeña y al segundo día, cuando ya empiezan a bajar otra rampita, pero aún con miedo y se van, la experiencia no es positiva. ¿Cuándo es positiva? Cuando hay una continuidad dentro de una experiencia donde en 4 o 5 días ahí ya hay una... Es cierto que el esquí tiene una curva de aprendizaje un poco, bueno, un poco larga, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no van a aprender en 2 días mucho. Sí que es verdad que hay gente que se coge muy rápido, pero que yo me doy cuenta que a partir del tercer día es cuando todo el mundo empieza a disfrutar, todo el mundo de forma natural se empieza a juntar entre ellos en sus niveles para ayudarse entre ellos. Y claro, cuando tenemos esos ratos libres que no están con los monitores, que nosotros no podemos atender a esos 50 alumnos y de repente van poniéndose en niveles, van ayudándose y cuando acaban te vienen y te dicen, ostras, Pablo, hemos empezado por la verde, luego nos hemos ido a este telesilla, hemos tirado por esta, hemos bajado súper bien, mañana nos tiramos contigo, tal. Cuando ves esa ilusión, cuando ves ese aprendizaje y esa superación, y como digo, ese trabajo en grupo de cómo se van enseñando entre ellos, es cuando dices, ostras, esto realmente es lo que yo quiero que mi alumnado se lleve de mi materia, ¿no? El querer progresar, el querer aprender y el querer rodearse tanto de la naturaleza como de personas que estén en su mismo nivel. Entonces, como digo, esto me lo llevé el año pasado, este año pasado exactamente lo mismo,
y eso que han habido peores condiciones climatológicas, pero ha estado muy bien. Pues la verdad que creo que lo que dices es crucial, conocer mucho el contexto. Hablando de cara a oposiciones, lo clásico, el contexto que tú escojas, pues lo tienes que argumentar muy bien. No va a ser lo mismo un contexto rural en el que quizá te tienes que centrar más en orientación, en rutas en medio natural, que un contexto más acuático, como me pasó a mí el primer año que estuve en Altea. Hicimos dos actividades complementarias, una específica de actividades acuáticas, porque teníamos al lado el puerto y como que había mucha tradición enfocada a hacer kayak, a hacer paddle surf, y la verdad que estuvo muy guay. Y de hecho me consta que es una actividad que se hacía todos los años y que tiene mucha continuidad fuera. Es decir, cuando llega el verano, en septiembre los niños suelen contar, oye, ¿sabes que también hemos hecho estas actividades pues fuera del horario escolar? Y eso es al final el cometido, ¿no? Que queremos dejar en estas propuestas. Y otra actividad complementaria, por mencionar algo diferente, esta versa de cara a un deporte alternativo, que es el cólbol. Que en su día vino Juanjo Bendicho, que seguro que os suena, que es el creador del cólbol, que además hace muy buen marketing, está por redes todo el rato un poco colaborando con diferentes centros y demás. Y me gustó mucho porque vino al centro y como la semana pasada comentábamos Pepe y yo, para que un contenido realmente cale en nuestro alumnado, pues se tiene que dar. O sea, tienen que ofrecer esa continuidad y esas unidades didácticas largas. Si tú vas un día a hacer pues lo que ha dicho Paolo, si tú vas un día a la nieve, pues quizá no aprendes nada, no hay esa progresión, es muy complicado pues que se dé esa adherencia. Pero este en concreto, Juanjo, sí que vino durante diferentes sesiones, de hecho estuvo como unas 2 semanas, en la que las primeras sesiones nos formó a los docentes de educación física, los tres que estábamos ahí en Altea, y nos hizo como una progresión bastante chula de diferentes juegos más aislados hasta llegar al propio deporte. Y eso al final pues te da bagaje para que luego sí que vino 2 sesiones específicas para que practiquemos el deporte con los alumnos, empezar pues con los clásicos juegos de 10 pases, típicos rondos, etcétera, etcétera, hasta llegar al propio deporte que al final, dicho deporte, ya que fomentábamos este patio activo, lo metimos, hicimos una competición dentro del patio y creo que eso es al final lo que tiene relevancia, es decir, lo que trabajemos mediante una actividad complementaria o buscar que nuestro alumno siga haciendo esa actividad o que se quede en el patio activo. Y en este caso, en Altea se quedó en el patio activo el cólbol, que es un deporte bastante alternativo y sin sesgo sexual. Y luego otras cosas, también en otro centro que estuve, organizábamos en quinto de primaria unas olimpiadas que venían, de hecho siempre venía a nuestro centro porque era el más grande, esto en Montserrat, en un pueblo que tenemos aquí en Valencia, y hacíamos unas pequeñas olimpiadas donde bueno, se daban premios realmente a todos por participar, pero a mí me gustaba porque eran muy diversas. No simplemente se premiaba al alumno más rápido, sino que había saltos, había también un apartado, aunque no tiene mucho que ver quizá con Olimpiadas de dramatización, expresión que lo llevaban diferentes docentes. También había una pequeña maratón que me gustaba mucho y la maratón era simplemente, y lo poníamos, que era correr 15 minutos. Teníamos que correr 15 minutos sin parar, era lo único que se premiaba. También había modalidades de sprint, también había modalidades grupales en formato relevos. Bueno, pues eso es de nuevo darle una funcionalidad que si nosotros trabajamos una serie de capacidades físicas básicas, en vez de que se quede en hacer test dentro de clase, pues decimos, estamos trabajando estas unidades para que en abril, en mayo, vamos a tener un par de jornadas olímpicas, por así decirlo, que van a venir otros alumnos y es una forma también de estar motivados y de implicarse y de participación activa. Así que con todas estas ideas, también, si estáis opositando, creo que os pueden venir bien para unir al contexto. Pepe, no sé si quieres aquí añadir alguna cosa más que no hayamos dicho. Y bueno, la verdad es que habéis explicado muy bien cómo organizar una actividad complementaria y muchos de los beneficios que se llevan tanto niños como docentes. Y aquí quería comentar que yo también he trabajado en diferentes centros y he tenido varios tipos de experiencias, más largas, más cortas. Y es verdad que, como ya ha dicho Paolo, a partir de 3, 4 días, aparte de que el alumnado ya empieza a aprender realmente a desenvolverse en el deporte en cuestión, en este caso, pues yo también hice un viaje a la nieve, pero se crea como un buen ambiente y un grupo que se marca un antes y un después en el curso escolar y mejora la gestión de aula, mejora el ambiente, los docentes, perdón, los alumnos te ven de otra forma, mucho más cercano, son más empáticos contigo, incluso tú también al estar en diferentes situaciones, ¿no? De se hace de noche, vamos a cenar, después el pijama, etcétera, o estar puntual a tal hora, el tema de respetar los horarios, etcétera, también es un momento de autonomía que los alumnos agradecen y después se ve potenciado durante todo el resto del curso.
en este sentido, pues como he comentado, he hecho viajes a la nieve creo que en todos los coles en los que he estado, incluso cuando estuve en el centro de educación especial, también, es verdad que no vinimos todos, obviamente, no fueron todos, pero sí que seleccionamos a 5, creo que eran 5 o 6 alumnos que sí que tenían buenas capacidades motrices, vamos a decir, y nos fuimos de viaje totalmente, 4 o 5 días estuvimos, aprendieron a hacer esquí y se lo pasaron estupendamente. Y como he dicho, marcó un antes y un después, y para el año siguiente, que yo ya no estuve en ese centro, pero sí que dejé como la marca de empezar con los viajes a la nieve, creo que fueron 2 alumnos más, aparte de los primeros 5 que habían ido, o sea que se está continuando y es una buena tradición. Después, otra cosa que quería decir, como ha comentado Paolo, es importante el contexto, saber qué tenemos alrededor para que exista una continuidad fuera del horario escolar, y en mi caso, cuando estuve en el primer año trabajando en Ciudad Real, en un colegio, lo que hice fue trabajar una unidad didáctica de fuerza con el alumnado de quinto y sexto de primaria, y después hicimos una visita a unas instalaciones deportivas, una especie de gimnasio polideportivo que había en el pueblo en el que estaba trabajando, y ahora me consta que esos alumnos se han hecho mayores, no sé si tendrán ahora 16, 18 años, y como tengo contacto con los docentes del pueblo todavía, me dicen que esa gente, esos alumnos que tuve yo cuando eran pequeñitos, ahora se han apuntado al gimnasio y cuando hablan de mí se acuerdan de aquella excursión, y puede ser, no digo que fuera por mí, pero sí que se acuerdan de la visita que hicieron conmigo, y aparte de complementar la situación de aprendizaje o la unidad didáctica que estábamos haciendo en aquel momento de fuerza, pues además les ofrecí una oportunidad de continuar, cuando fueran mayores en este caso, con hábitos saludables. Y después ya para cerrar, como estamos hablando del contexto, hace 2 años estuve en un centro por aquí cerquita del pueblo donde vivo que tiene cerca un entorno de montaña, etcétera. Entonces, lo que programamos fue una situación de aprendizaje de un mes en el cual organizábamos todos los días que teníamos educación física, lo que hacíamos era agrupar a tercero y a cuarto para hacer rutas de senderismo por la zona de los alrededores. De modo que con un mapa hacíamos orientación, hacíamos paradas técnicas para reagruparnos, para beber, para almorzar, etcétera. Y lo que conseguimos es que todos los años, si tercero y cuarto va pasando por este tipo de actividades, al final, cuando se hacen mayores o existe una continuidad, o el fin de semana pueden acudir a esas rutas junto con las familias, y lo que estamos diciendo es que se aprovecha el entorno y al final las actividades complementarias que nosotros planificamos les estamos dando como un seguimiento para que el alumnado siga perpetuando esos hábitos de salud fuera ya de lo que es el horario escolar y una vez terminen ya la etapa educativa. Eso es. Al final yo creo que para concluir un poco, debemos buscar que conecten con la emoción y que conecten con la vivencia para realmente generar ese hábito. Porque desde luego que desde el centro se pueden hacer trabajos muy chulos, se pueden hacer proyectos, pero sin duda ser nosotros parte, ¿no? de esa responsabilidad, de ese ejemplo, de ese liderazgo, de crear esas actividades, generar esa confianza en ese núcleo que da el alumnado y a partir de ahí generar esa emoción y esa experiencia, creo que sin duda es el cóctel que genera un buen aprendizaje y sobre todo lo que dices tú, que se pueda llevar a cabo y que ellos luego acaben apuntando a su gimnasio, puedan hacer senderismo, descubran el esquí y se vayan con sus amigos a organizarlo en unos años, etcétera, etcétera. Bueno, pues si queréis paso ya al siguiente punto del podcast, que básicamente van a ser, bueno, tenemos una sección a veces que es decir algún juego, alguna actividad, alguna dinámica más práctica dentro de la sesión. En este caso yo he pensado en que cada uno podríamos hacer 1 o 2 juegos sobre capacidades físicas menos generales. Es decir, siempre hablamos de la resistencia, de la velocidad, de la fuerza. Y en este caso quiero pues tocar a lo mejor capacidades que suelen ser muy importantes y necesarias dentro de nuestros adolescentes o niños y niñas, de cómo puede ser la pliometría, cómo puede ser la coordinación, cómo puede ser el equilibrio, la estabilidad, no sé si lo he dicho ya, ¿no? Pero la potencia. Entonces, todo esto creo que es súper importante porque trabajado de una forma específica puede ser aburrido o puede no tener sentido en estas edades, que a lo mejor es un entorno un poco más lúdico, un poco más de cooperación, de tal. Entonces, creo que mediante ciertos juegos, mediante ciertas dinámicas, sí que podemos trabajarlo y darle cabida a nuestras sesiones. Entonces, si queréis, comienzo yo. Pero básicamente yo, por ejemplo, yo hay veces que hago un ejemplo, un juego que es muy sencillo, por grupos, ¿vale? Pero sobre todo lo hago como con una especie bueno, no, es individual, es que me estaba equivocando de juego. Individualmente pintan con tiza, ¿vale? Un cuadrado en el que ponen 1, 2, 3 y 4 en esos 4 cuadrantes.
Entonces, yo lo que hago es que ellos, mediante saltos, ¿vale? Mediante esa práctica de pliometría, pero también de coordinación, yo lo que digo es que salten en 1, 2, 3 y 4, o luego 4, 3, 2, 1, o luego únicamente pares, o luego únicamente impares. Entonces, de esta forma, ellos, mediante trabajos ya sea en formato Tabata o en formato de 10 segundos, 10 de descanso, o lo hace uno y uno del grupo lo hace también luego después cuando está descansando. De esta forma, con este tipo de cuadrante de tiza que se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier pista, se pueden practicar esos saltos que estaríamos trabajando esa pliometría y también esa coordinación de trabajar a nivel mental del orden de esos saltos. Luego también una actividad que he implementado hace poco es que, bueno, seguramente conozcáis, ¿no? Vosotros, bueno, sobre todo Diego que ha hecho CrossFit y está haciendo también lo de la Hyrox, que es el tema de la potencia a través de los trineos, ¿no? Con el famoso sled push o pull. Y lo que yo he visto es que se puede hacer un trabajo muy chulo en este sentido cuando una de las típicas colchonetas así un poco más pesadas que todos tenemos en los gimnasios, Eso es. tú la puedes arrastrar mediante, bueno, con las palmas de las manos en los bordes de lo que es la colchoneta y con toda la fuerza de lo que es la cadena posterior y de las piernas, empujar hasta, bueno, hasta un punto donde esté y volver y en formato de relevos que salga el siguiente. Pues bueno, esto lo he hecho yo últimamente y cansa muchísimo, o sea, se trabaja la potencia de una forma bestial porque para ellos pesa bastante. Luego, para facilitarlo, se podría hacer en parejas, es decir, dos empujan una única colchoneta, o incluso para dificultarlo, pues meter un poco de peso en la parte inicial de esa colchoneta. Es decir, ya como sería ya lo que es el trineo, pero aplicando más fuerza. Entonces creo que también es una muy buena forma dinámica y lúdica de generar ese ejercicio, ¿no? Que es el tema del empuje de trineo, que tanto se ve en ciertos centros de entrenamiento y que está muy chulo. La verdad que está muy interesante. Pues la verdad que me gusta bastante. Básicamente porque creo que también tiene transferencia, incluso se le puede dar continuidad con situaciones de aprendizaje más enfocadas a lo que hemos visto de CrossFit. Y yo me he preparado uno que, como hice en su día con el Foodie Game, que era del grupo Actitudes, también lo vamos a dejar para descargar porque se necesitan unas cartitas para jugarlo. No sé si lo conocéis, yo de hecho lo cogí en su día, de la página de Víctor Aruf he cogido varios juegos. En su día también jugué, y si queréis otro día que nos enfoquemos a juegos de habilidades motrices básicas, lanzamientos, recepciones y demás, podemos comentar el juego del Fortnite en educación física, pero en este caso es el juego del 15, que sí que es verdad que si tenemos que poner una capacidad física básica sería la velocidad, pero es uno de estos juegos que a mí me gusta porque en el juego no gana siempre el más rápido. Ahora lo voy a explicar y lo vais a entender, ¿vale? Son como pequeños relevos donde la clase se divide en 4 o 5 grupos. En un lado de la pista está el grupo, de manera, pues eso, en fila, y en el otro lado de la pista, más o menos pues a 15, 20, 25 metros, esto también podemos jugar si queremos hacerlo más velocidad, un pelín más de resistencia, pues podemos jugar. Hay una serie de cartas puestas del revés y que cada vez, a la voz de ya del docente, pues sale un alumno y coge la carta. Pero lo que quiero decir es que los puntos fuertes del juego, antes de explicarlo, es que también la felicidad es compartida, es decir, el objetivo no es ser más rápido, sino ganar. Y como se llama el juego del 15, pues tienes que sumar 15. Es decir, tú coges cartas, hay diferentes números y se puede o sumar o que te salga el 15 y ganes directamente, o hay también una bomba, luego lo veremos. Y es también, como digo, un apartado bastante interesante de los relevos para, como cuando hablamos de que el alumno se sienta competente, que no gane los dos o tres de siempre. Hay un apartado de azar bastante característico. Entonces, puedes ser tú quizá no el más rápido, pero te vas a implicar y lo vas a intentar hacer rápido dentro de tus capacidades porque vas a coger esa carta y cuanto más rápido salgas, pues le va a tocar al siguiente, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que hay un pequeño trabajo interdisciplinar con matemáticas, ¿no? Porque se supone, sobre todo para los primeros cursos, pues tienen que sumar los números para que te dé 15, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es eso, me gusta por el apartado de azar. Y como digo, 4 grupos o 5 grupos se podría hacer perfectamente, en fila, pequeños relevos, sale uno a la vez, coge la carta y la carta pues le puede salir 4, un 8, un 3 o le puede salir directamente el 15. Como lo coge al azar, el niño o la niña no sabe cuál coge. Cuando llega lo dice en voz alta para que el resto del grupo se dé cuenta de qué número es y sale el siguiente. Hay 2 cartas que pueden cambiar el juego. Una carta es el 15, es decir, has ganado directamente, y otra carta es la bomba. ¿Qué hace la bomba? Que si te toca la bomba, se para el juego y tienen que cambiar todos de grupo. Y eso también pues, fomenta que no estés todo el rato con el mismo grupo, etcétera, etcétera. También el equipo se elimina cuando se pasa de número, es decir, cuando la suma de las diferentes cartas que coge
pues está por encima del 15, por eso se llama el juego del 15. Entonces, en cuanto a contenidos, aquí tenemos no solo velocidad de desplazamiento, sino velocidad de reacción, porque lo típico, que te quedas empanado y "Oh, que tienes 15, di que ganas". Igual si el otro lo dice más rápido que tú, pues te va a ganar. Cada vez que gana un grupo, pues se pone un pequeño cono. Y en definitiva, también como variantes a este juego se puede cambiar la forma de desplazar. Hablamos de pliometría, pues que se desplacen saltando perfectamente o a modo de vuelta a la calma, imagínate que se desplacen haciendo zancadas amplias, etcétera, etcétera. Tiene bastante variedad y lo dicho, dejaremos las cartas porque tiene muy poquito material y Víctor Aruce lo comparte, lo dejaremos en la descripción del programa y era un juego pues un poquito diferente para dar pie a eso, que no ganen siempre los mismos. No sé cuál tenías tú, Pepe. Pues aquí yo tenía pensado comentar una situación de aprendizaje que hice en su momento cuando estuve trabajando en Soria, que en este caso, ahí estábamos con la 11 creo todavía, pero yo ya planteé una situación de aprendizaje porque tuve en cuenta ese producto final y también tuve en cuenta el contexto, ya que Soria pues, es un sitio donde hace mucho frío y a veces no podíamos salir al patio a jugar. Entonces planteé en un espacio techado que teníamos saltos a la comba, ¿no? Por eso que estamos hablando que se trabaja, si estás un rato saltando, al final te darás cuenta que a los 2 o 3 días te salen agujetas en los gemelos, que también te suben las pulsaciones rápidamente. Entonces, lo que hice es explicar al alumnado diferentes tipos de saltos. A lo mejor ahora, si os paráis a pensar, solo se os ocurre saltar con los 2 pies o saltar a la pata coja y ya está. Pero existen 10, 12, 15, 20 tipos diferentes de saltos, ¿no? Entre ellos están el salto de tijeras, el salto levantando las rodillas, el salto de tornado, etcétera. Entonces, incluso saltar a la comba y dar vueltas o desplazarse, etcétera. De modo que poco a poco hicimos una progresión y fuimos añadiendo diferentes o encadenando diferentes tipos de salto. Y al final hicimos equipos de 5 y tenían que preparar durante 2 sesiones una pequeña coreografía y después la típica que se hace de grabar con un trípode y poner la música y que el alumnado hiciera su performance por grupos de 5 con las combas, cada uno a su nivel y adaptándose a los diferentes saltos que había sido capaz de llevar a cabo, y de ese modo lo que teníamos es un producto final competencial bastante potente porque se tienen que poner en conjunto todos a la vez. Si uno falla, entonces el resto también tampoco queda bien la producción final, de modo que de esta forma también sus movimientos al ritmo de la música, se trabaja el autoconocimiento y las limitaciones porque tú eres capaz de hacer 2, 3 tipos de salto y tu compañero sabe hacer 10, pero cada uno a su nivel aportaba a esa coreografía final. De modo que al final quedaron, creo que 4 o 5 vídeos con diferentes. Yo les ayudé, obviamente, a montar esa coreografía y a que todos participaran y quedó algo muy chulo. Y de forma indirecta estaban trabajando, como hemos dicho, la pliometría, esos saltos, esa potencia en las piernas y también esa capacidad cardiopulmonar o cardiovascular, porque está trabajando la resistencia si estás durante un tiempo prolongado dando saltos. Entonces, en ese sentido, una forma muy buena de mejorar las diferentes capacidades físicas es a través de los saltos a la comba. Eso es. Y Y luego creo también, que bueno, has recordar dado, que cuando... Perdón, perdona, perdón. que creo que has dado una buena visión, porque al final, cuando decimos que hemos de trabajar la creatividad como elemento transversal, ¿no? En las diferentes áreas y en educación física, pues creo que incluso más, una buena opción de nuevo, con la obsesión de quitar el foco de que ganen los más veloces, que sí que se van a llevar criterios y obviamente esa parte de notas se la van a llevar, pues podría ser perfectamente hacer relevos con un condicionamiento de saltos y que pierde el equipo que repite el mismo salto. Y entonces cada alumno que sale a hacer el relevo, a desplazarse de un punto A a un punto B, tiene que hacer un tipo de salto. También Muy sería, bueno. me ha ocurrido ahora, pues añadir esa creatividad y para no poner el foco en velocidad. Sigue, Pablo, era simplemente. No, no, tranquilo. Simplemente era por tocar también alguna habilidad, que es alguna capacidad que había comentado antes, como pueda ser la estabilidad o el equilibrio, que también es una habilidad que se puede trabajar en trabajos como por ejemplo el de parkour, si lo realizáramos. Tema de equilibrio, de caminar sobre un banco sueco al revés, trabajos de a lo mejor más de lucha, ¿no? Donde tenemos a lo mejor el típico juego donde juntamos los pies y tenemos que tocar la rodilla contraria. Trabajos de, por ejemplo, uno que dije hace poco que fue también el hacer una plancha y tener una portería pequeñita de 2 conos donde intentamos meter un cono en la portería del rival haciendo la posición de plancha. Bueno, pues se pueden hacer muchos trabajos de estabilidad, de equilibrio y tal, de una forma jugada en el que no se den cuenta. Y creo que es un poco el reto que tenemos, porque, a ver, evidentemente se pueden hacer trabajos específicos, sobre todo en secundaria, con circuitos, etcétera, que a lo mejor meterlos durante el curso en otros tipos de contenidos es posible siempre y cuando en calentamientos o en
o en propuestas que podamos hacer, por ejemplo, si estamos jugando a vóley, pues algún ejercicio que involucre muchos saltos para intentar hacer el remate con salto. Pues bueno, se puede hacer trabajos en cada contenido, en cada deporte, orientando estas habilidades que creo que deben ser transversales durante todo el curso. Y bueno, si os parece, pasamos al siguiente bloque, que es en este caso, sobre todo de oposiciones, en el que no habíamos sacado aún el tema de lo que es la comunicación, el cómo transmitir mejor de cara al tribunal para que de una forma, igual no está bien decirlo, ¿no? Pero para que nos compren más, porque al final no deja de ser una venta. Nuestra programación es una venta en la que tenemos una serie de compradores, posibles compradores delante nuestra, y la forma en la que nosotros transmitamos y generamos esa necesidad o generamos ese impacto positivo, el tribunal pues se va a fijar más o menos en nosotros, ¿no? Entonces creo que verlo así es lo mejor que podemos hacer. Como siempre decimos, ponernos las gafas del tribunal en el que si nosotros estuviésemos ahí, ¿qué nos gustaría que nos estuviesen contando y cómo? ¿De acuerdo? Siempre decimos lo mismo, pero es imaginarse, es todo un trabajo de visualización. Si nosotros estamos en la mesa y nos pasan 40 personas, 30 personas diciéndonos una programación de 1 hora, pues imaginaos, ¿no? O sea, es muy costoso, entonces con este ejercicio es lo que tenemos que partir para poder intentar transmitir mejor. Entonces, si os parece, vamos a decir algunas claves que se puedan llevar los opositores para tenerlas claras y sobre todo que no sé, yo lo primero que diría, ya empezando, es que más que aprenderse todo tipo de leyes o todo lo que es el nombre de la ley, todos los objetivos, etcétera, es de qué forma eso tú lo utilizas para ser más práctico, para ser más, desde el segundo uno que estamos hablando de un objetivo de aprendizaje, el que estamos un objetivo de etapa, de un criterio, de qué forma nosotros eso, o una competencia, da igual, de qué forma nosotros eso lo estamos llevando al aula rápidamente, desde incluso la parte teórica de la programación. Sabemos que, bueno, en el caso de secundaria tenemos media hora para explicar todos los puntos teóricos y media hora para explicar la unidad didáctica que nos haya podido tocar. Pues yo de esto lo hice así. La programación, que bueno, contando un poco mi experiencia, tuve la nota más alta de mi tribunal y sin duda lo que yo tenía muy en cuenta es que desde el punto número uno, desde la introducción, iba a ser concreto e iba a hilarlo continuamente en cosas que yo hacía en la programación de forma práctica, en las unidades didácticas en este caso. Entonces, lo primero sería eso, ¿no? Ser práctico, en todo momento dar ejemplos y relacionarlo con el trabajo que hemos hecho en las unidades didácticas y sobre todo generar ese gancho al principio de todo de aquello que vamos a prometerle al tribunal de lo que se vayan a llevar de nosotros. Pienso que el decir que tenemos una orientación, una entidad docente X y luego realmente no aterrizarlo en ningún momento hasta el final, creo que es un error. Entonces, si queréis, podéis dar vosotros algún consejo o algún ítem que se puedan llevar y que lo trabajen. Primero que empiece Diego, que es el experto, y yo después hablaré un poquito más de comunicación no verbal, que creo que también es fundamental a la hora de vender nuestro Vale, perfecto. mensaje. Así, Y así el tema de la exposición oral creo que es fundamental. nos complementamos súper bien. Vale, pues a destacar, voy a empezar destacando cosas que no haría. No haría porque simplemente aportan ruido al tribunal. Creo que ha dicho una clave, Paolo, que es ponerte las gafitas del tribunal, es decir, pensar en todo momento qué hay del tribunal. Y cosas que no le aportan es directamente exteriorizar continuamente que estás nervioso. Estoy Nervioso. nervioso, estoy muy nervioso o, en contrapartida, elegidme. Esas cosas no te van a ayudar en nada. Por otro lado, ser redundante. Sí que os pido que cuando ensayéis o bien os grabéis o que os den feedback diferentes personas para que os deis cuenta de que no seáis redundantes. En el caso de si en la programación vas a explicar una metodología, luego en la situación de aprendizaje te toca decirla, pero dila con otras palabras o dila de forma más práctica, porque muchas veces la redundancia que hace pues le quita el foco a tu exposición y el tribunal no va a estar con tanta atención. Tema de las muletillas también, las muletillas pues no ayudan, entonces si ya tienes el discurso muy trabajado, el siguiente paso de los últimos pasos sería fijarte en tus muletillas, en las típicas de o la de recoger la saliva, y esto se puede En este practicar. caso, Dime. Diego, perdona que te corte, pero es interesante rescatarlo aquí. El tema de las muletillas se puede corregir, o un consejo que me gustó mucho, luego contaré de dónde lo saqué, es a la hora de hacer un audio de un minuto Iba a más o decir menos que eso, hagamos. iba a decir Sí, eso. disculpa. Pues bueno, a la hora de hacer un audio a cualquier familiar, cualquier amigo, etcétera, ser conscientes de las palabras que estamos pronunciando y si caemos en esas muletillas o alargamos las palabras para pensar en la siguiente, pues en este caso borramos el audio y volvemos a empezar desde cero. De modo que poco a poco seremos más conscientes de lo que estamos diciendo, eliminaremos las muletillas y al final el discurso será mucho más fluido y más agradable para la persona que está escuchando y no está todo el rato pendiente porque distrae mucho si un ponente o una persona que está escuchando cada 3, 4, 5 palabras
alarga las palabras, etcétera, eso puede distraerte de lo que es el mensaje. Entonces, si ese era el consejo, lo siento, te lo he pisado. No, no, pero totalmente. Y si hacéis el ejercicio veréis que cuesta muchísimo. Cuando eres consciente, enviar un audio sin muletilla, sin arrastrar palabras, o una muletilla clásica que es repetir una palabra para pensar el discurso que va después, pues veréis que cuesta mucho, pero el tribunal lo va a agradecer. Y respecto a 4 ejemplos concretos para mejorar vuestra comunicación, lo primero, si tenéis muchos nervios, os recomiendo, y esto lo hemos dicho muchas veces, que no pongamos el foco en nosotros mismos. Es decir, cuando tú pones el foco en ti mismo y piensas continuamente, me voy a quedar en blanco, me voy a poner nervioso, van a opinar de mí por la ropa que llevo, que todo eso obviamente se puede controlar, se te va a ir el discurso. Pero si en vez de eso pones el foco en cada apartado en lo que realmente vas a aportar, y para ello pues tienes que tener cosas que decir y tienes que tener un buen discurso, la cosa cambia. Entonces yo no estoy pensando en me voy a quedar en blanco, no voy a estar a la altura. Estoy pensando que en la introducción quiero que se entienda mi identidad docente. Estoy pensando que en el contexto quiero que vean cómo programo teniendo en cuenta el contexto y cómo le voy a dar continuidad a mi práctica docente. Y así voy, y me voy focalizando en 2, 3 minutitos lo que le voy a aportar al tribunal, siempre desde una perspectiva pragmática para que el tribunal se lleve algo. Ahí lo cambia todo. Segundo punto son los nervios. Si estás tú muy nervioso, y es inevitable, vas a estar nervioso en los primeros minutos, esos inicios los tienes que practicar muchísimo para que quizás si te tiembla la voz, si te va a costar, porque la verdad que impone ponerte delante de 5 personas, jugarte como el trabajo, una estabilidad o una plaza en media hora, en una hora, realmente impone. Esos primeros minutos nadie te va a quitar, es imposible no estar nervioso. Pero lo que sí que puedes hacer es practicar muchísimo. También en tema de simulacros y redacción, decimos que hacemos muchos mini simulacros de esos primeros minutos para que una vez que coges la inercia, ya no solo tienes que confiar en ti, sino más bien en tu trabajo. Y por último, los inicios y los finales, ese efecto de primacía y recencia, tienen que estar muy cuidados. Esa introducción donde se vea tu identidad docente, donde se vea una cita, donde se vea un cambio. En mi caso, pues pegué 4 pilares metodológicos que tenían que ver con mi identidad docente y luego me presenté. Fue como romper ese patrón. Va a hacer que el tribunal ponga más el foco en vosotros. Es como la carta de presentación. Y al final, lo mismo, lo que hemos dicho al principio ni aleguéis a que os escojan, ni digáis, pues bueno, ya estaría. Esos son como finales inacabados. También cuidarlo, que puedes hacer una introducción cíclica, que si hablas de tu identidad docente, la conclusión vuelvas a rescatarlo y acabar con una cita, etcétera, etcétera. Y ya por último, aparte de las muletillas, sí que os pido que hagáis práctica deliberada. Es decir, que hagáis un estudio de vuestras debilidades y las intentéis convertir en fortalezas. En mi caso, yo me acuerdo que el punto de atención a la diversidad y el punto de evaluación me costaba más y sabía que me podían pillar por ahí el tribunal, entonces en cada exposición pues intentaba sonar más convincente, intentaba poner mejores ejemplos, intentaba muy bien tocar lo que nos pedía convocatoria y que no sea como métrica a llevar en cuenta, me va a salir muy bien la exposición porque he hecho 20 exposiciones. Si las 20 exposiciones son iguales y en ningún momento ha habido análisis y no ha habido esa práctica deliberada de mejora, pues no te va a dar pie a que tengas éxito. Pero si en cada exposición, en cada simulacro mejoras alguna cosita, pues el día del examen lo harás bien. Y ahora sí, Pepe, dale caña a esa comunicación no verbal, que sé que estás obsesionado estos últimos meses, años en mejorarla un montón. Eso es muy bien. Sí, iba a comentar justo eso, que uno de los temas también por los cuales he mostrado mucho interés y me he informado mucho, he visto muchos vídeos, he leído libros, etcétera, es el tema de la oratoria, la transmisión del mensaje y acompañado de ello va la comunicación no verbal. En este sentido, os recomiendo a la gente que esté escuchando que curiosen o que busquen a Fernando Miralles, porque la verdad que es todo un experto a nivel nacional en el tema y aporta consejos muy buenos que os pueden servir para las oposiciones o incluso si sois docentes de educación física para transmitir vuestro mensaje frente al alumnado o incluso hablar en un claustro, etcétera. Y después también deciros Por que cierto, Pepe, yo hice su curso presencial y lo de las muletillas del audio es suyo. O sea, lo Ah, hemos sí. aprendido los dos de él, sí, 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 sí. Muy bien, sí, 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 sí. Ya acabas de desvelar la fuente, eso es. En este caso, como estaba comentando, bueno, acabo de decir un bastante claro. En este caso, como estaba diciendo, me obsesioné con la comunicación no verbal. Podéis, y he hecho varios vídeos en Movimiento Aprendo hablando de qué forma podéis vosotros transmitir vuestro mensaje de una forma más efectiva y podéis curiosear en nuestro canal. De los cuales destaco una entrevista que le hice a un amigo mío que se llama Moisés, que en Instagram es tu profe no verbal, que se sacó el máster de comunicación no verbal hace relativamente poco y está subiendo contenido actualizado que os servirá sobre todo para todos aquellos que estéis preparando las oposiciones. En este sentido, yo os voy a dar algunos consejos a la hora de expresar vuestro mensaje, a la hora de moveros por el espacio para que aparentemente vuestro mensaje sea más coherente y llegue de una forma más eficiente y más efectiva al tribunal. Hablando, como estaba diciendo,
Diego, al principio, el tema de controlar los nervios y no decir, perdóname, estoy muy nervioso, vuelvo a empezar, tal. Todo eso, olvidaros. Una forma de empezar sería bebiendo agua antes de comenzar vuestro discurso, porque este gesto, que parece una chorrada, una tontería, lo que hace a la hora de hidratarnos, aparte de enjuagar la boca, tener mucha menos saliva, mucha menos espesor a la hora de hablar y poder tener un mensaje mucho más fluido, lo que hace es enviar un mensaje a nuestro sistema nervioso de que estamos en calma. Se activa el sistema parasimpático porque nos hemos podido parar a beber y no tenemos un peligro que nos esté acechando. De modo que el truco de beber agua 2-3 minutos antes de empezar a hablar creo que es fundamental. Y en ese sentido también, para relajar el sistema nervioso, las respiraciones por la nariz. Olvidaros de dar bocanadas, simplemente la nariz, entra el aire y sale el aire por la nariz, también es una forma de activar ese sistema parasimpático que nos ayuda a relajarnos. Después, a la hora de transmitir nuestro mensaje, a la hora de hablar, de comunicar, acompañar palabras con gestos ilustradores. Por ejemplo, si voy a decir que voy a nombrar 2 ejemplos de diferentes juegos, pues acompaño con el número 2 con las manos. Si digo que por una parte tenemos esto y por otra tenemos otra cosa, también acompaño con las manos. Eso se llama gestos ilustradores. Y después también un consejo respecto a las manos es que sobre todo al principio y al cerrar nuestra exposición deberemos demostrar las palmas de las manos, porque esto lo que hace es que el tribunal se cree en él una sensación de seguridad. Esconderlas en los bolsillos estaría totalmente prohibido, esconderlas detrás de la espalda también totalmente prohibido, porque estamos como ocultando información. De modo que al enseñar estas manos y hacer gestos ilustradores que acompañen nuestro mensaje, pues será todo mucho más coherente y el mensaje llegará de una forma más efectiva. Después, por supuesto, fundamental, esto es de perogrullo, que bien le gusta a Diego que diga esta palabrita, es mostrar una actitud positiva y una sonrisa, de modo que mostremos y que estamos disfrutando de la exposición, que es un tema que nos encanta, que estamos apasionados por la educación física, de modo que transmitimos al tribunal y a través de las neuronas espejos también ellos reciben esa positividad y esa energía y será mucho más fácil que compren nuestro mensaje. Pues a la hora de movernos por el espacio también es fundamental nunca dar la espalda, aunque vayamos a pegar algo, escribir, tratar de hacerlo ladeados o si nos tenemos que dar la espalda que sea el menor tiempo posible, de modo que si nos movemos por el espacio y nunca damos la espalda, lo que estamos es cambiando un poco el foco de emisión y al final frenamos un poco esa monotonía de nuestro mensaje. Y ya para terminar, otro consejito que también es el tema de utilizar el storytelling a vuestro favor. Cuando estuvimos, Diego y yo, que hemos ido a varias charlas de mentes expertas, pues está María Alonso Puig, también Víctor Coopers, los dos basaron todo su mensaje en experiencias propias y en rescatar diferentes historietas cotidianas de su día para transmitir lo que ellos querían, un mensaje clave, en este caso hablar sobre la educación física. Entonces, en mi caso, cuando yo estuve hablando de el visual thinking que utilicé o el Kanban para organizar las diferentes sesiones, expliqué que hacía poco había ido a un curso de pedagogías ágiles de Carmen Pellicer y María Batet y había aprendido estos conceptos para transmitir mejor el mensaje a mi alumnado y que era una forma pues, más efectiva de organizar los conceptos, etcétera. De modo que a través de una propia experiencia personal que ellos vieron que yo había aplicado en mi centro educativo, de hecho el Kanban que llevé para la exposición de la programación era el que había utilizado con mi alumnado en sexto de primaria, pues de esta forma empaticé mucho más con el tribunal y pues denoté que había sido docente y que realmente me pasaban cosas o que tenía experiencias como las podían haber tenido ellos. Al final son miembros del tribunal, obviamente, pero no dejan de ser docentes, no dejan de ser personas y al final lo que quieren es encontrar en esos opositores un compañero suyo que realice la función de maestro de educación física de la forma pues, más agradable y más eficiente posible. Entonces, repito, beber agua, fundamental antes de empezar, enseñar las manos y hacer gestos ilustradores, después sonrisa y actitud positiva, moverse por el espacio y nunca dar la espalda y después utilizar el storytelling a vuestro favor para pues, hacer más agradable el mensaje y que el tribunal vea que podéis ser docentes de educación física muy buenos en un futuro. Y hablando de esto de que hablas de las historias, el otro día vi un vídeo también que me gustó muchísimo porque hay mucha gente que pensará, ostras, pero si me pongo a pensar historias o experiencias que me han pasado, ostras, a mí no me pasa nada, ostras, pues yo no me acuerdo de nada de lo que me ha podido pasar, porque es cierto que tiene una potencia brutal el tema de conectar una experiencia, una vivencia que refleja que has estado dentro de la batalla, ¿no? Del campo, y luego llevarlo a un aprendizaje. Y entonces lo que aquí aconsejo mucho es que si ya están trabajando, bueno, el vídeo que yo vi es que aconsejaba que tuviésemos en notas una nota abierta que ponía Story Bank, ¿no? Que era en inglés, que era como
el banco de las historias. Entonces, si tú en un día, cualquier tontería, cualquier experiencia mínima dentro de un centro educativo o incluso fuera del centro educativo, en la panadería, donde sea, tú tenías una interacción que te generaba una emoción y a su vez una reflexión mental rápida, como que la reflejaras en esas notas, porque a partir de ahí tú podías generar, como digo, esa historia y por tanto contar algo que pueda impresionar o gustar a los demás. Entonces, eso fue una idea que me gustó mucho y entonces esto lo cuento para que si los opositores que están haciendo este discurso, ¿no?, de la programación y están trabajando mientras puedan hacer este story bank, ¿no?, de estas experiencias cortas en diferentes unidades, en diferentes conflictos o en diferentes momentos, creo que pueden cogerse a eso para luego transmitir una idea mucho mejor. Y bueno, hablando de transmitir y de comunicar y de cambiar cosas, ¿no?, y de intentar llegar a algo más profundo, planteo también un debate que es una pregunta al aire que intentaremos contestar los tres desde nuestro punto de vista, que es el hecho de si realmente el sistema educativo, ¿no?, lo que es el instituto o escuela, puede llegar a cambiar realmente la sociedad. Y si queréis os pregunto a vosotros primero y luego si eso doy mi opinión también. Vale. Diego. Yo pienso que sí. Creo que lo hablamos también un poquito por encima en otro de los podcasts, ahora no me acuerdo el número, pero sí que se puede cambiar. Es cierto que es complicado y hay diferentes hándicaps, pues que no tenemos todas las horas del mundo, que pasan mucho más tiempo fuera del colegio, fuera del instituto, y eso realmente, pues por cuestión de tiempo, te va a educar más que la propia escuela. Pero seguro que nos ha pasado que algún docente en nuestra etapa escolar, bien sea colegio, instituto, nos ha marcado y nos ha influido y a la hora de tomar decisiones, a la hora de ser mejor persona, a la hora incluso de elegir el trabajo, pues lo hemos tenido presente. ¿Y por qué no? A mí me gusta pensar en eso, pensar en que podemos ofrecer ese legado a nuestro alumnado. Lo que comentábamos es complicado a veces, pero claro, si eliges esta profesión, tú tienes que verlo desde el ámbito positivo, es decir, con el tiempo que tengo, en vez de rendirme y decir que no voy a poder, voy a hacerlo lo mejor posible. Y para eso, de nuevo, pues tiene que haber esos puntos de parada, de ver cómo está nuestra clase, de qué problemas hay, qué tendencias hay en la sociedad, hacia dónde está yendo la gente, pues ahora los clásicos problemas. ¿Dónde podemos incidir? Pues sabemos que nuestros alumnos pasan mucho tiempo en las pantallas, sabemos que nuestros alumnos comen bastante mal, sabemos también que nuestros alumnos se mueven poco, pues con esos problemas ir poniendo nuestro granito de arena de una forma muy asertiva y ponerlo en pequeño. Como decíamos antes en la comunicación, que íbamos minuto a minuto lo que voy a aportar, aquí de nuevo, cada sesión que vaya a dar a nuestros alumnos, voy a intentar incidir en algo que vaya más allá del puro contenido, que aprendan a saltar, que claro que es importante y que tengan esa experiencia de aprendizaje positiva, pero por el camino intentar educar, ¿no? Entre comillas, pues que aprendan a cooperar, que aprendan a ser empáticos, que aprendan también hablando de comunicación, uno de mis pilares era el pensamiento crítico, porque entiendo, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, que ese autocontrol nuestros alumnos hasta los 21 no lo tienen desarrollado al 100%, esas funciones ejecutivas. Entonces, enseñarles diferentes puntos de vista, estrategias cooperativas como los cuatro sombreros, todos estos aspectos que pueden ayudar a vivir mejor y a cambiar la sociedad. Pero si nos ponemos el foco en algo grande, en vamos a incidir, vamos a hacer la vida mejor a todos nuestros alumnos, nos vamos a perder. Así que pequeñas victorias y seguro que se puede cambiar. Y de hecho creo que todos hemos escogido esta profesión porque pensamos que sí que se puede. Vaya. Pepe. Eso es. Sí, 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 totalmente. En este sentido, yo para mí, cuando Paolo nos hizo esta propuesta de pregunta, se me vinieron a la mente dos pilares fundamentales que debemos tener en cuenta como docentes de educación física para realmente apostar por ese cambio, por esa mejora continua del alumnado. Por una parte, sería la metodología, y ahora daré varios ejemplos de diferentes metodologías activas que podemos utilizar para provocar ese cambio y fomentar la autonomía y la responsabilidad del alumnado, que realmente les haga ser independientes en el futuro. Y después también nuestro rol como docentes de educación física a la hora de tener una identidad muy concreta y ser ejemplos del alumnado, ser ejemplo de vida saludable y de entorno de vida relacionado con la actividad física, el movimiento, alimentación, descanso, etcétera, y transmitir todos esos valores al alumnado. Por una parte, como había dicho, es fundamental el tema de hacer un buen uso de los diferentes modelos educativos. En este sentido, destaco el aprendizaje servicio, que hicimos un vídeo para el canal de Movimiento Aprendo, en el cual explicaba yo una experiencia personal que tuve a través de un proyecto interdisciplinar, un proyecto de centro en el cual creaba una guía didáctica para el pueblo en el que estaba viviendo y al final presentamos este proyecto a un concurso y me dio la oportunidad de conocer al rey, de entregarle una de las guías de Villanueva de los Infantes, es el pueblo en el que estaba trabajando en Ciudad Real. De modo que este proyecto
al utilizar el aprendizaje-servicio, sirvió al alumnado, aparte de para trabajar de forma cooperativa, también para conocer su entorno, porque visitamos el ayuntamiento, la oficina de turismo, diferentes puntos de interés del pueblo, todo se hacía en grupo, tenías que coordinarte con diferentes cursos. El alumnado de mi tutoría, que era como el curso que llevaba el... Disculpad. Bueno, vale, disculpad. El curso en el que estaba yo, que era el que llevaba como la batuta de todo, era como el referente y hacía visitas a los diferentes cursos para ver cómo iban avanzando, de modo que también se generaba un muy buen ambiente en todo el centro educativo. Después también cada uno asumía responsabilidades, asumía tareas propias, tareas en pequeños grupos y al final el llevar a cabo este proyecto de mejora del entorno, que en este caso creamos una guía hecha por niños y para niños, para animar a la gente de los pueblos de alrededor a que visitaran nuestro pueblo y que vinieran con niños para que conocieran los diferentes puntos de interés del pueblo, de modo que el aprendizaje-servicio es un modelo pedagógico que es fundamental y en este sentido, para aterrizarlo al área de educación física, aquí se pueden organizar pues a lo mejor campañas de recogida de alimentos a través de una carrera solidaria en el cual para poder participar tienes que pagar, entre comillas, con un aporte de comida. Después también, como había comentado Paolo, me ha parecido muy interesante el acudir a centros a residencias de la tercera edad, por ejemplo, a explicarles pues a lo mejor la respiración, hacer una sesión de yoga, un pequeño entrenamiento de fuerza, de movilidad, etcétera. Después también hemos comentado aquí con las diferentes actividades extraescolares, otra que también he llevado a la práctica, que es el tema del blogging, que al final es mejorar el entorno, ya que estás cuidando el medio ambiente al hacer esa recogida de basura por las zonas del entorno cercano al centro. Entonces, a través del aprendizaje-servicio, que es un buen modelo pedagógico para involucrar al alumnado y que realmente tenga un impacto en la sociedad, pues aquí sí que podemos ayudar a concienciar al alumnado y a que tenga más presente el entorno y que lo cuide de una forma activa. Y después, como estaba diciendo, el rol del profesor es fundamental en este sentido. Nosotros como maestros de educación física somos divulgadores de salud, ¿no? Y en este sentido debemos de ser el ejemplo que los alumnos deben de querer imitar para llevar unos hábitos saludables y perpetuarlos a lo largo de la vida. En este sentido, pues deberíamos de realizar algún tipo de deporte, de comentarlo con el alumnado, de incluso comer correctamente, obviamente, a la hora de los recreos, de ser críticos en ese sentido, de también hacer un uso responsable de las redes sociales y estirarlo para que el alumnado también lo conozca, de qué forma nosotros estamos leyendo y aprendiendo, para que el alumno se contagie también de esa voracidad por aprender. Entonces, en este sentido, son estos dos puntos clave. Por una parte, los modelos que utilicemos, que tanto el aprendizaje-servicio como el aprendizaje cooperativo, como el modelo de educación deportiva, que es específico del área de educación física, lo que hacen es potenciar esta responsabilidad, este pensamiento crítico también y esa creatividad de parte del alumnado para que pues, poco a poco se hagan personas más competentes y no solo destaquen, es decir, o se potencien en el área de educación física, sino que tenga una transferencia mucho más allá y que se pueda aplicar en su día a día y como vemos, pues a ver, no sé si transformaremos la sociedad, pero estamos haciendo nuestro aporte dentro del área de educación física y en el centro en el que tenemos influencia. Me encanta porque realmente me he dado cuenta de que el podcast, o sea, con esta pregunta se ha cerrado el círculo, porque Sí, de algún totalmente. modo He rescatado muchas cosas del principio. se conecta con el principio y realmente es la reflexión que yo hago, porque he apuntado muchas cosas de las que habéis dicho, porque había apuntado lo del tema de ser el ejemplo, de fomentar cosas que tú realmente haces, pero también es verdad que también recojo una cosa que ha dicho Diego, que es que nosotros como docentes sí podemos dejar un legado y sí podemos impactar a algún alumnado con nuestro ejemplo, pero no podemos transformar la educación si no es con la ayuda de todo el centro. Esa es mi reflexión, ¿no? Porque al final, tanto a nivel departamental, con esa secuenciación didáctica y curricular durante toda la etapa, que eso muchas veces no se realiza y creo que es clave para realmente tener un sentido, y también esa secuenciación competencial, no solamente educación física, sino con otras materias, incluso con trabajo interdisciplinar, con ver un poco realmente el nivel que ha conseguido en el curso anterior y dónde estamos para seguir en el siguiente curso haciendo un trabajo coherente con lo que tenemos. Creo que en eso está un poco la base de ese cambio, de esa educación de cara a mejorar la sociedad. Pero sin duda, el punto clave para mí es lo que has dicho, que es al final esas experiencias, esas conexiones emocionales con el alumnado, que ellos puedan vivir por sí mismos, como has dicho tú, pues con el tema de tercera edad, con el tema de los entornos, con el tema de los retos que nosotros podamos poner. Por ejemplo, que lo estoy haciendo ahora con el Camino de Santiago, donde yo también doy ejemplo Bueno, subiendo mis actividades en Strava y ellos se pican conmigo. Entonces,
ese ejemplo y esa conexión y esa transversalidad e interdisciplinaridad con otras materias bajo un trabajo que es un reto que va más allá, que hay un producto final y que hay una realidad detrás, en este caso del Camino de Santiago, ¿no? Que es el por qué las generaciones actuales están haciéndolo y es por el ocio activo. Y eso es lo que queremos transmitir. Cuando eso lo conseguimos mediante todo esto, es cuando realmente dices, ostras, que sí que se puede. O sea, sí que se puede inspirar, sí que se puede transmitir, pero sin duda falta, o sea, hace falta mucho trabajo, mucha organización y mucha secuenciación, como digo. Entonces, si quieres añadir algo, Diego. No, no, lo que he dicho, lo que pasa es que se me ha ocurrido algo de antes, pero creo que ya lo has cerrado bastante bien. En cuanto a oratoria y comunicación, ahora de repente, pero es así. No, un consejito que viene muy bien es que antes de exponer delante del tribunal comuniques ese día, que yo es algo que continuamente lo digo y creo que es clave. Al final, como hacemos un calentamiento para jugar un deporte, los músculos de la cara también tienen que estar fluidos, ciertas palabras tienen que sonar de manera natural, también a la hora de conectar discursos, si has comunicado antes, es más sencillo. Así que es ese pequeño consejo, que la primera comunicación de ese día, que no sea la que hagas frente al tribunal, puedes hacer una pequeña exposición. Y me acuerdo yo que en la encerrona que tuve de 1 hora, practiqué como 3 o 4 veces el inicio y el final. Ahí lo Eso es dejo. fundamental para coger la inercia y ya coger esa confianza y al final cuando te das cuenta ya vas por la mitad y estás a punto de terminar. Entonces controlar esos momentos de primacía y de recencia del principio del discurso que tiene que estar memorizado pero que salga fluido y sobre todo el cierre contundente y después de haber preparado ese pedestal creo que son fundamentales para impactar efectivamente en el tribunal. Y unos burpees, ¿no? Para relajar antes también, ¿no? Bueno, ahí ya cada uno Ya, que Poca tenga su broma, ¿eh? método, ¿no? Lo he dicho de broma porque, bueno, siempre comentamos la coña, ¿no? Del influencer ya 2 Findes que está ahí siempre hablando de esto, pero que él, antes de un podcast dijo que hacía unos burpees para relajarse y realmente tiene evidencia. Realmente sí tiene Aquí evidencia sí, el sí, hacer ejercicios. Tony Robbins creo que antes de salir al escenario también da unos saltos en una cama elástica para descargar tensiones y después salir y poder transmitir el mensaje mucho más relajado. A lo mejor esto también, pero bueno, a Sí. él le funciona o por lo menos es un método que se puede practicar para ver, encontrar cada uno Sí, la sí. forma de relajarse, esa confianza y Como esas Pablo ganas Motos, ¿no? de comerse el mundo. Pablo ¿Pablo, Motos Mon- con el bailecito también, ¿no? ¿Pablo Motos también lo hace? El bailecito que hacen antes del hormiguero. Ah, bueno, sí, bueno, pues a lo mejor es Ritual, para empezar ritual. de una forma agradable y ya después de hacer ese baile, que a lo mejor él no es algo que se le dé bien, pero al sentir esa sensación un poco de ridículo en el cual se puede desenvolver más o menos y ya todo lo que viene a partir de ahora ya es más fluido Sí, sí. y va todo mejor. Además, creo, y esto no es broma, recuerdo también que dijo que antes de los programas, con la cantidad de programas que lleva, él también hacía un ejercicio de respiración, y esto es así, Mm. de coger muchísimo aire, aguantarlo durante bastantes segundos, todos los que pudieras, y luego expirar. Y hacerlo durante X veces, y se ve que, como tú decías antes, Pepe, ayudaba pues eso, a activar un poco el parasimpático y estar un poco más calmado y más en control de tus sensaciones, ¿no? Eso es, muy bien. Entonces, bueno, siguiendo ahora con este off topic que ya ha iniciado sin introducirlo, yo había preparado algunas preguntas que son existenciales, solo tres, ¿eh? Tres preguntas Dale, dale. existenciales, que son muy típicas, pero bueno, para saber un poco vuestra opinión. Y si queréis pregunto una, contestáis los dos y luego la siguiente, ¿vale? La primera es, ¿qué es para ¿Hay, vosotros? ¿Dime? hay vida más allá de la muerte? Bueno, pues casi, casi pongo una así, ¿eh? Pero no. Vale, La disculpa. primera es, ¿qué es para vosotros el éxito? Ahora Dale, empieza, Diego. empieza Pepe ahora. Vale, muy bien. Pues nada, a ver, el éxito se puede abarcar desde diferentes ámbitos, ¿no? Cada uno pues puede centrar sus intereses en tener un éxito familiar, en un éxito laboral, en un éxito deportivo. Entonces aquí cada uno tiene que redefinir su propio concepto de éxito. En mi caso, lo que sí que tengo en mente para sentir que estoy triunfando o que estoy teniendo éxito en la vida es mirar un poco hacia atrás y ver la evolución, ver que siempre hay mejoras, que siempre hay pasos hacia adelante y sobre todo tener claros 5 o 6 pilares en la vida, como he dicho, trabajo, familia, amigos, hobbies, salud. Entonces, en este sentido, tener claras cuáles son tus prioridades y poco a poco ser mejor que el día anterior. De modo que cuando eches la vista hacia atrás, hace un mes, hace medio año, hace un año, pues observar estos pilares y ver que realmente estás avanzando. Y en ese sentido, pues yo me siento satisfecho o me siento exitoso si cumplo con esos pilares y veo que realmente existe una tendencia ascendente que espero que no pare nunca y que siga teniendo éxito el resto de mi vida. Muy de acuerdo. Un poco, luego contestarás tú, ¿no, Paola, también? Sí, yo que soy contundente. Yo soy contundente, yo Tú soy... tienes la respuesta preparada, ¿eh? Nosotros nos has pillado ahí. Ah, Ahora bueno, diré, ahora diré, ahora diré.
Dale, Diego. Mira, había una frase que antes se la he escuchado a Sergio Beguería, que me he ido a correr escuchando su podcast, que decía que Tony Robbins, antes de empezar su ponencia, ponía en grande que la felicidad es igual a progreso. Tal Ah, cual. bueno, Han va dicho, muy acorde a lo que he comentado. es igual a progreso. Igual que Pepe, también entiendo que progresar es sinónimo para mí de éxito, es sinónimo de felicidad. Y también asocio mucho el éxito a la libertad, que yo pueda tener libertad para hacer lo que quiera, más o menos cuando yo quiera. También he asociado a la capacidad de ayuda. Al final, por el proyecto de Movimiento Aprendo, por mi proyecto también personal, cuanta más capacidad tengo de ayudar a más gente, para mí es más éxito. Y no estoy hablando aquí de dinero, porque muchas veces no va de la mano. Tú puedes tener mucha capacidad de ayuda de forma gratuita en YouTube. Para mí eso es éxito, porque me siento más útil. Y el sentirme útil, competente, libre y que progreso es igual a éxito. Muy ¿Pablo? bueno. Pues un poco, recojo un poco lo que habéis dicho porque, a ver, yo esto, aquí donde me veis, pues alguna vez sí que he reflexionado según qué etapas de mi vida, qué considero éxito o felicidad, que al final se pueden unir un poco, éxito y felicidad. De hecho, la siguiente pregunta, que es la felicidad, pero si queréis la unimos, como hemos hecho. Pero para mí el éxito es realización personal. Y la realización personal para mí también reside en no actuar en ser, o sea, no actuar para ser el mejor, sino actuar desde la excelencia. Es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy que pueda hacerme mejor, ¿no? Como decimos vosotros, progreso o como también perseguir ese equilibrio infinito, porque siempre, cada vez nos pasan cosas en la vida que no podemos controlar y por tanto se resiente alguna pata o algún quesito, ¿no? De la rueda de la vida, que eso también es otro ejercicio, ¿no? Muy bueno. Que en el momento en el que se resiente algo, pues de qué forma yo lo puedo atacar o que de forma yo puedo encontrar ese equilibrio o esa homeostasis, ¿no? Dentro de lo que es la felicidad. Entonces, para mí es eso, es realización personal que según la etapa va a ser una cosa u otra, muchas veces. Mira, te lanzo una pregunta, ya que vamos a quitar la de felicidad. Sí. ¿Qué cosas ha de tener un día para que vaya bien? ¿Pablo? Vale, pues Ya tiene que tuyo. tener un momento sin duda de silencio, un momento en el que tú estés solo con tus pensamientos o con respiraciones, para mí es clave, o un paseo simplemente con la cabeza, ya no en blanco, puedes estar pensando, pero simplemente tú y tus pensamientos de una forma en la que no haya estímulos externos, creo que es indispensable. Luego, un momento de ejercicio físico, ya sea moderado o intenso, creo que también es clave. Estamos hechos para eso, estamos hechos para el movimiento. Un momento en el que tú notes que eres de ayuda o útil para alguien, ya sea mediante tu trabajo o mediante una ayuda, una conversación o una llamada a un familiar o algo similar. Y O grabando un... podcast, ¿no? ¿Eh? Grabar un No es- podcast, dices. Bueno, grabarlo o incluso, claro, exactamente, grabarlo. Estamos ayudando a gente también a inspirarlos. Y creo que Eso para es. acabar, algo que aprendamos, algo que nos mueva un poco, como dicen los de Ethos Podcast, que los escucho también, que mueva un poquito lo que es la aguja, ¿no? A un poco más allá, ser un poco cada vez mejores, ya sea a nivel mental, a nivel emocional, a nivel profesional o lo que sea, leyendo algún libro. Yo, de hecho, me he puesto un hábito justo ahora, porque había abandonado un poco la lectura, y me he puesto un hábito que empiezo simplemente con leer 5 hojas al día, o sea, 5. O sea, es facilísimo, pero me he puesto ese hábito. Ah, ya está. Eso es Y creo que fundamental. Ese pequeño logro, seguramente algún día no sean 5, sean 10, sean 15, y es poco a poco, a la que te das cuenta, te habrás terminado el libro. Yo en ese sentido también, el tema de la lectura, también es algo que todos los años como que queremos un poquito más o leer un poquito más variado o no solo leer un contenido específico para después poderlo compartir, sino simplemente por disfrute, etcétera. Entonces estoy cogiendo la rutina de cuando termino de dar de cenar a Martín, ¿vale? Le cepillamos los dientes y después tengo un momento de lectura con él que son 5 o 10 minutos, pero de un libro que a mí me gusta porque él realmente no me entiende, es muy pequeñito. claro. Pero ese momento que comparto con él y poco a poco va cogiendo el sueño hasta que se me duerme aquí, que me permite pues seguir leyendo hasta que termine el capítulo, etcétera, me está haciendo que ya me he terminado un libro, ahora voy a por el segundo y este momentito que después también tengo aparte, momentos del día que cojo, que subrayo, que leo, que tomo notas, etcétera. Pero como he dicho, este momento un poco de disfrute más personal, de lectura más relajada, también lo estoy consiguiendo y como tú dices, poco a poco, pues tienes ese momento de calma y también ese momento de aprendizaje que se valora mucho a lo largo del día porque al final vamos muy agitados con las cosas que tenemos que hacer, con el trabajo, con si las notas final de trimestre, atender a los amigos, atender a actividad física, etcétera, y al final encontrar esos momentos de paz en el cual nos sintamos un poco realizados y contentos con nosotros mismos también es fundamental. Pues si queréis acabo con una pregunta, no sé si tenemos tiempo. Diego, ¿tú puedes? Sí, 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 dale, dale, dale. Sí. Que había puesto otra pregunta sí que era un poco más existencial incluso, que era si es importante creer en algo más grande que nosotros para tener una buena vida. Es decir, desde lo que es la fe, ¿no? De lo que es, ya no creer en una religión, sino simplemente en creer que hay algo más grande que nosotros para realmente tener una vida que nos dé algo de fe o de esperanza, ¿no? Por así decirlo. Pues vaya pregunta.
Ah, Yo creo que la ciencia dice que sí, la ciencia dice que independientemente de que haya algo más grande, el creer, por ejemplo, en Dios, te hace ser más feliz. Porque si lo hay, vas a ser más feliz, o sea, hay vida después de la muerte, y si no lo hay, tu vida la has vivido pues en esa creencia. Entonces, yo creo que sí que es importante, pero ahora mismo, de hecho, el otro día lo comentaba con una amiga, que estoy más abierto a la fe que nunca. No quiero decir que crea, pero sí que quizá no soy tan ateo barra agnóstico como era antes, pero sí que llámalo quizá vibraciones o llámalo tu capacidad de influir al resto del mundo, llámalo en karma, en actuar no solo por ti, sino en dejar ese legado que hemos hablado, creo que es fundamental. Ostras, y le da mucha ilusión a la vida. Me refería exactamente a eso, ¿eh? Me refería ya no solamente creer en un Dios, sino en simplemente moverte bajo una guía espiritual o una fe que te haga ser mejor persona y que merezca la pena, que haya un porqué detrás, ¿no? De todo esto, o unas energías que, como digo, a ese nivel de universo, nos transmitan eso. ¿Tú qué, Pepe? bueno, yo también comulgo bastante con las ideas que acabáis de compartir. En este caso, no es que yo crea en una religión concreta, pero sí que es verdad que he estudiado o me he informado o interesado por las principales, ¿no? Tanto el budismo como el islam, como obviamente el cristianismo. Y en este sentido, sí que he intentado coger lo mejor para al final, lo más importante de todo esto es tener un pensamiento mucho más allá de lo que es el espacio terrenal para relajarte en esta vida. Entonces, en ese sentido, sí que no voy a decir que crea que exista alguien que nos que esté moviendo los hilos, etcétera, sino que realmente, pues, nosotros estamos aquí de paso. Obviamente, el ser consciente de que hemos venido a esta vida con este cuerpo, con esta mente, para aportar a los demás y dejar un mundo mejor del cual recibimos cuando vinimos, ya el ser consciente de eso ya te hace cada día ser mejor persona y, como habíamos dicho antes, tener esas pequeñas victorias diarias para sentirte satisfecho contigo mismo y poder influir de la mejor forma posible con la gente que está alrededor. Si después hay algo mucho más allá que realmente está influyendo o que realmente tiene un poder divino que es superior a todos los que estamos aquí, pues bueno, eso nunca lo podremos saber y ha sido la pregunta eterna del ser humano. Pero en este sentido, como acabo de decir, el ser consciente de lo insignificantes, entre comillas, que somos y que realmente debemos de influir en nuestro entorno para mejorarlo y que al irnos se quede mucho mejor de lo que lo recibimos, pues ya nos hace poco ser mejores y aportar nuestro granito a nuestra gente de alrededor y a todo lo que tengamos capacidad de influencia. Sí, os he hecho esta pregunta realmente porque literalmente fue mi reflexión el otro día, si no es broma, de que ya no tanto esto, sino que me doy cuenta de que, o sea, tengo una conclusión clara de que vivimos en una sociedad muy analfabeta a nivel espiritual, en el sentido de que como tenemos a nuestro abasto a día de hoy las redes sociales donde podemos crearnos realidades o sea, totalmente ficticias y podemos Mm. ponernos avatares, ¿no? Para ser alguien que no somos, cuando no actuamos desde este ser o desde esta naturalidad, pienso que es el foco o una de las causas de tanta ansiedad y tanta depresión hoy en día. Porque la gente antes nos obligaban un poco a creer, a día de hoy es lo contrario, ¿no? No creemos en nada. Y si no crees en nada, es cuando yo creo que viene todo este pesimismo, esta apatía, que viene al final cuando te das cuenta de que consiguiendo todo eso que crees que te va a dar la validación, no te lo acaba dando. Entonces, hacía esa reflexión conmigo mismo, como digo, porque decía, ostras, es que sin duda creo que o sea, necesitamos una guía espiritual con una filosofía, como pueda ser la que hemos dicho algunas aquí en el estoicismo, la que sea, que te haga ser mejor persona, actuar desde esa virtud o excelencia y que Muy somos bueno. mucho más, o sea, somos una mota de polvo en un universo que ya estaba aquí y que estará muchos años sin nosotros. Entonces simplemente era eso, o sea, sé que ha sido un off topic Ya te existencial. digo, ha sido potente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora ir cambiando los off topic, algunos de risa, otros más serios. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece. Lo que estamos Y haciendo es ser coherentes, ¿no? Y comulgar con el ejemplo. Hemos dicho que tratamos cada día de ser mejores personas y a través de este tipo de preguntas que nos acabas de lanzar, que yo pues igual hace tiempo que no te planteas, sí, pues bueno, te hace darle una vuelta a tu existencia y, como hemos dicho, pues a seguir aportando a los demás, a nuestra capacidad, siempre y cuando tenga un fin positivo, como es en este caso transmitir a los oyentes pues, diferentes contenidos de aprendizaje sobre educación física y mantenernos actualizados. De modo que en ese sentido ya nos podemos dar por realizados durante el día de hoy y nada, esperemos también que la gente lo haya disfrutado, ¿verdad? eso es, eso es. ¿Algo que decir, Diego, para despedir el podcast? Ha estado perfecto, súper completo. Sí. Intentaremos equilibrarlo el siguiente podcast hablando de Belén Esteban y Paco Porras y ya está. Ah, Me parece Pablo, genial. lánzanos algo. Ahora. Sí, 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 una palabra clave para que la gente la deje al final Claro, se me de había olvidado la los palabra clave. Es comentarios. verdad. Tienes razón, tienes razón. Bueno, si han llegado hasta aquí, que ya es todo un éxito. Es un éxito, ¿eh?
Que pongan en los comentarios Belén Esteban, me parece una buena palabra. Belén Esteban. Sí. Perfecto. Que ha Qué sido tan bueno. o sea, al final ha sido tan existencial que creo que Belén Esteban es la palabra que. Claro. Cerrarlo. Muy bien, pues nada, nos vemos en el siguiente podcast la semana que viene, que será ya el 8. Estamos cerca de Eso esos es, 15, de esa barrera que creo eso que es. está De los cerca. 9. Exacto. Y seguiremos este compromiso que espero que siga. Eso Nada, es. Jueves a las 6:30, el podcast de Movimiento Aprendo. muy bien. Hasta luego.